Carlos Tubito. Sí, bueno, concuerdo plenamente con lo que se ha hablado de este figuretismo político que se ha hecho luego de una operación militar. La verdad que eso nos parece totalmente inconveniente. O sea, utilizar una operación militar para hacer figuretismo político, yo creo que es lo más imprudente que se puede hacer. Entonces, eso concuerdo que ha estado muy mal. Pero por otro lado, también hay otros temas de responsabilidad política. Y nosotros, ante todo, nuestro máximo respeto a todo el personal de las Fuerzas Armadas que ha participado en ese operativo. Pero si es que hay algún error en ese operativo, nuevamente estamos en un tema de donde debemos potenciar es el entrenamiento y la instrucción del personal. Pero hasta ahora no se toma ninguna decisión en el nivel político de que tenemos que tener un solo centro de instrucción y entrenamiento para que todo el personal que pise el BRAE tenga una instrucción de primera calidad y entrenamiento de la misma forma. Y lógicamente el equipamiento. Hasta ahora no priorizamos el BRAE sobre otros temas relacionados con el equipamiento de las Fuerzas Armadas en relación, por ejemplo, a la disuasión estratégica. Entonces, hay responsabilidades en el nivel político porque hay decisiones importantes que no se han tomado en el Perú. Y entonces, administramos errores. Claro que administramos errores. ¿Por qué? Porque no hemos generado los sistemas que permitan minimizar la posibilidad de error en el nivel político. Ahora, el presidente y las informaciones que han salido después nos dicen, bueno, sí, pues era una zona senderista, habían terroristas, lo que hemos leído hoy día en algunas informaciones es, no estábamos tratando de rescatar a 3, estábamos tratando de la pista, siguiendo la pista 15 subversivos, que después se fueron. Pero no fue eso lo que dijeron. Claro, pero digamos, hoy aparece esa información. Entonces, ahí es donde el presidente dice que los políticos sigan hablando, nosotros seguimos trabajando a nivel de la Fuerza Armada. Es, digamos, ha sido una buena decisión del presidente tener esta actitud en la cual además, curiosamente, se para y dice, los militares estamos por acá, los políticos están por allá. Hasta donde yo sabía, el presidente era político también. Presidente político, candidato político. El tema es que no se maneja con la verdad las cosas, nada más. Porque la presencia del fiscal, por ejemplo, es imposible. Nosotros hicimos el operativo Aurum 2 en Madre de Dios y entrenamos a 20 fiscales acá con la autorización, los designó el fiscal de la Nación y los tuvimos que llevar en helicópteros con uniforme especial, botas especiales y todo, y con mucho cuidado para que no le vaya a pasar nada a ningún fiscal. E hicimos una labor que, bueno, salió exitosa en este caso. Pero llevar un fiscal para que camine 9 días desde más de 4.000 metros de altura hasta llegar a los 2.800 es imposible. O sea que eso sabía que nosotros, nadie se iba a comer un tema de esa naturaleza. Que un fiscal acompañe 9 días durmiendo en las noches en el suelo y las cosas. Imposible, no va a llegar. Pero entonces, ¿por qué se ¿por produce qué lo han todo hecho? esto? Porque políticamente dice, como ha pasado todo este accidente, vamos a sacar un comunicado, pero tenemos que proteger de alguna manera contra una denuncia de derechos humanos. Metamos al fiscal en el comunicado. Eso es mentira. Porque en operaciones reales jamás se lleva, y nosotros hemos tenido el problema, que se produció un muerto en el campo de combate en pleno enfrentamiento. Tenías que llevar al fiscal para que levanten el cadáver, es una tontería. Entonces, evidentemente, hablar con la verdad es mucho mejor. Las operaciones no puedes llevar tú un fiscal, es como si llevara alguien de derechos humanos para esta razón. Entonces, han colocado cosas para ir enmascarando las cosas, por eso sale a declarar el ministro del Interior, esperemos que no le pase nada, que lo vayan a denunciar por derechos humanos por no haber llevado al fiscal, y eso no es así. Ahora, con relación al lamentable accidente, lo que sí debemos decir, ¿qué hacían? La inteligencia ha sido acertada, y eso es positivo. Pero en 8 o 9 días de desplazamiento pueden ocurrir cosas, como han ocurrido. Y lo inesperado también sucedió, como nos hablaron a nosotros ahí del perro que comenzó a ladrar y les espantó todo. Pero también hay declaraciones de esta camarada Amalia, que dice que es 15 terroristas y un enfrentamiento. Que no han recibido la información ni han visto a la niña caer, puede ser cierto, y no tenemos por qué creer en los ministros. Pero evidentemente una vez conocido, tranquilamente se podía haber dicho, pues que hubo, como se ha mencionado, que hubo intercambio de disparos entre las columnas senderistas y la fuerza del orden. Y en ese cruce podría haber sucedido esto, ¿no? Bueno, lo que dicen es que en operativo de esta naturaleza el asunto es llegar, golpear y salir de inmediato, porque si no se produce la emboscada terrorista. Porque han llegado, puede ser, por primera vez llegan por una zona
que no es la acostumbrada. Bueno, pero Cae por encima. Pudiera haber sucedido que en esta situación han entrado, han querido golpear, se han escapado los dos senderistas, han encontrado a Amalia y a la familia, y la niña ha caído y ellos han salido corriendo. ¿Ha podido ser esto, almirante Tubino? Sí, ha podido suceder eso, claro que sí. Pero lo que está muy mal es la forma como se le explica al país. Porque acá hay que entender el enemigo que tenemos al frente en el Brague. Utilizan tácticas militares maoístas, ellos aplican al pie de la letra los libros de Mao. Y entonces, ¿a qué enemigo se está enfrentando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona? A un enemigo que ha organizado la población. Que en el Brague nos enfrentamos ahí con las Fuerzas Armadas y la policía a una fuerza principal, que son más o menos 400 o 500 personas armadas, pero también una fuerza base, que son civiles, que así le llaman ellos fuerza base, que dan apoyo logístico, que podría ser este caso, o que dan apoyo en información, pero adicionalmente tienen una fuerza local, que es la reserva, que también son civiles. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, no es que estemos enfrentando a unas columnas armadas y nada más, no, a una organización que aplica tácticas militares maoístas. Ahí en el Brague se desarrollan operaciones militares complejas. Eso es lo que hay que entender. Ahora, lo que no se entiende es, primero, ¿por qué tanta contradicción? Lo segundo es, ¿por qué esta decisión del presidente de decir, bueno, no hay que hablar nada en contra de la Fuerza Armada porque eso es hacerle juego sendero? Eso es peligroso, ¿no es cierto? Y lo otro, que claro, nos preguntamos todos es, ¿qué razones tenían los ministros en todo caso para no asumir una responsabilidad? Que era tan fácil decir, bueno, pedimos disculpas al país porque no tuvimos la información de la niña, ahora la tenemos, en fin. Mauricio Mulder, ¿por qué cree que es esto? Porque el objetivo está mal diseñado. O sea, como señala Carlos, hay bases de apoyo y hay lo que le llaman la fuerza local. Esos son civiles, pero esos no pueden ser objetivos militares. El objetivo militar tiene que ser el mando que está con el arma en la mano. Entonces, el otro son bases de apoyo que hay que desarticularlas de otra manera. O sea, hay que ver la manera de disociarlas, etcétera. Hay todo un mecanismo para eso. Pero ¿cómo va a ser un objetivo militar ir con 31 hombres armados para rescatar niños, cuando están solamente bajo el cuidado de una sola persona, que ni siquiera era un mando centralizado? Y no han capturado solamente 2 caserinas. O sea, no había ni armas que pudieran haber dejado, ni nada de eso. O sea, ese operativo no era un objetivo adecuado, y creo que se hizo justamente desde su inicio con el objetivo de utilizarlo propagandísticamente. Entonces, cuando estas cosas surgen, ¿qué cosa podemos hacer los que estamos en el Parlamento? Decir, no hay nada, no digamos nada, porque si no vamos a favorecer a Sendero. Yo creo que al contrario, si tenemos personas que diseñan operativos de esta índole, allí sí vamos a estar favoreciendo a Sendero, si vamos a dejar que sigan haciendo este tipo de operativos que son solamente relumbrones, o sea, no van hacia el objetivo. Si hubiese sido esto un tema, digamos, en medio de un fragor de batalla, frente a una columna de las que hacen sabotaje permanentemente, bueno, podríamos decir que se hizo justamente cuando estaban haciendo un objetivo directo de combate militar. Yo creo que ese debió ser el objetivo. Ese debió ser el objetivo. Sí, pero creo que lo cambiaron de alguna manera, porque el encontrar los 15 terroristas no es casualidad tampoco, bueno, ni hacer un esfuerzo tan grande. Pero Daniel, eso de los 15 terroristas salió hoy día. No, pero es declaraciones de la terrorista capturada. No, pues, pero él nos ha leído las declaraciones, perdóname, de la señora, nos ha leído la declaración, ahí no decía eso, ella hablaba de que fulanito, menganito, sí son, nada más, pero en ningún momento a la representación nacional, al Parlamento, nos han dicho de que ahí había un operativo militar. Nos dijeron simplemente que era un operativo rescate de los famosos pioneros. Ahora, lo preocupante en el tema es la ministra Ana Jara reconoce que, por ejemplo, ese famoso rescate de los 11 pioneritos en realidad no era tampoco un rescate, que los 11 pioneritos no estaban de rehenes en pero es que es obvio que, de los terroristas. Y ahora tampoco tenemos claro si la mamá de estos niños es o no es terrorista o colaboradora del terrorismo. Tampoco lo sabemos. Javier. Mira, en primer lugar, a mí me parece inaceptable que el presidente de la República hable de los políticos como si él fuera un técnico. En primer lugar. O un militar. ¿No es cierto? En primer lugar. Porque él es el primer político del país, es el presidente de la República y ha obtenido el cargo en una contienda política y a través de una larga campaña política. En primer lugar. En segundo lugar, me parece que está clarísimo que las versiones cambian
y que resultan absurdas. Mira, primero habían traído 3 niños secuestrados, después trajeron a la madre, en estas versiones, ¿no? Porque todo fue en el mismo momento, para protegerla, y ahora resulta que la madre puede ser de Sendero. Y la madre ya se fue del albergue donde estaba. A los 11 primeros que trajeron, la fiscal adjunta, la defensora adjunta de la mujer, ha pedido visitarlos. Hasta ahora no logra ubicarlos y tener una relación con ellos. Entonces, acá hay un manejo de las cosas que no tiene transparencia y que deja muy oscuro cuáles son los objetivos. La ministra de la Mujer, el 9 de julio en el diario Comercio, declaraba que habían entre 150 y 200 niños secuestrados por los terroristas y que el Estado tenía un plan para rescatarlos. ¿No es cierto? ¿Esta era la operación? ¿Era una operación de rescate de niños? No es lo que se nos ha dicho, ¿no? Se nos dijo otra cosa en el informe que se dio al Congreso. Y ahora se está volviendo a convertir en una operación de ese estilo y ahora resulta que toda la población está secuestrada. Eso tiene que ser enfrentado, como ha sido mencionado, con otra lógica y con otra característica, no con una operación de este estilo. Y esos niños han estado matriculados en la escuela, 2 de ellos, el de 11 meses obviamente no, ¿no es cierto? Han estado en los programas del vaso de leche, es decir, estaban debidamente registrados. La ministra de la Mujer ha dicho que les iba a otorgar su DNI. Ojo, en el acta de levantamiento del cuerpo, la niña muerta, de Zoraida Caso, se presenta su DNI por alguien que está presente ahí, que es un familiar suyo. Entonces, la forma como se están presentando las cosas revela una falta de transparencia en el manejo de las cosas y, por supuesto, yo no acepto que una cosa de este estilo sea presentada como una operación impecable y exitosa, como ha dicho el congresista. Bueno, no es la primera vez, ¿no? Es la segunda vez con la Operación Libertad. Les propongo, por favor, una pausa. Regresamos para hablar sobre si se debe o no censurar al ministro de Defensa. Volvemos, amigos.